El aire del hospital olía a desinfectante y a una desesperación silenciosa que se pegaba a la ropa, un aroma que Isabela asociaría para siempre con el final de todo. Estaba sentada en una de esas sillas de plástico naranja, incómodas y frías, viendo a su marido, Alexander, moverse como un loco por el pasillo de urgencias. No gritaba por ella, no corría por ella. Toda esa energía, esa angustia que desfiguraba su rostro, era por Elara, su amante, que yacía en una camilla al fondo del pasillo después de haber intentado quitarse la vida. Para Isabela, esta escena no fue el comienzo de su dolor, sino la confirmación más brutal y ruidosa de una verdad que había intentado silenciar con todas sus fuerzas. La luz fluorescente del techo parpadeaba intermitentemente, iluminando la cruda realidad. Se había convertido en una espectadora en la tragedia de su propia vida, una figura secundaria y borrosa. Alexander no parecía un hombre preocupado, sino un animal enjaulado. Iba de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja, exigiendo ver a un médico, a una enfermera, a cualquiera que pudiera darle una respuesta. Sus gestos eran amplios, teatrales, casi como si estuviera actuando para una audiencia invisible. Isabela lo observaba con una calma gélida que ni ella misma entendía. No sentía celos, ni siquiera rabia en ese momento. Era más bien una especie de claridad terrible, como si de repente pudiera ver a través de su piel y observar el mecanismo egoísta que lo movía. Él no estaba salvando a Elara por amor, estaba tratando de salvar su propio reflejo, la imagen del hombre poderoso que no permite que sus cosas se rompan. Y Elara, en ese momento, era simplemente una posesión valiosa que se había dañado. Dentro de su cabeza, el caos del hospital se desvanecía hasta convertirse en un zumbido lejano. Lo único que podía sentir era el peso de su propio cuerpo en esa silla, como si estuviera anclada al suelo por una fuerza invisible. Recordó la mañana de ese mismo día, cómo había preparado el desayuno para Alexander, sabiendo que él probablemente lo compartiría con Elara más tarde. Recordó cómo había elegido su ropa, planchado su camisa, todo en un silencio que se había vuelto la banda sonora de su matrimonio. Eran pequeños actos de servicio, sacrificios diarios que ella realizaba con la esperanza de que, de alguna manera, él la viera. Pero ahora, bajo esa luz blanca y despiadada, entendía que él nunca la había visto. Para él, ella era parte del decorado, la infraestructura que permitía que su verdadera vida ocurriera en otro lugar. Su devoción por Alexander no había nacido de un amor romántico de película, sino de la gratitud más profunda y desesperada. Años atrás, un evento la había roto en 1000 pedazos. Presenciar el brutal asesinato de su madre en un robo que salió mal. El trauma fue tan devastador que su mente, para protegerla, simplemente apagó la luz. Se quedó ciega. Una ceguera psicogénica, dijeron los médicos, sin causa física. En esa oscuridad absoluta, donde cada sonido era una amenaza y cada segundo una eternidad de miedo, apareció Alexander. Él le tomó la mano y le prometió que sería sus ojos, su guía, su protector eterno. Le juró que la amaría para siempre, que la cuidaría hasta que la luz volviera, y ella le creyó cada palabra con la fe de una náufraga que se aferra a un trozo de madera. Esa promesa se convirtió en los cimientos de su existencia. Se aferró a él no solo como una esposa, sino como alguien que le debía la vida, o al menos, la cordura. Esta deuda de gratitud la moldeó, la convirtió en una mujer sumisa y complaciente, dispuesta a perdonar cualquier cosa con tal de no volver a esa oscuridad. Si Alexander llegaba tarde, ella entendía. Si era frío o distante, ella asumía que estaba cansado por el trabajo. Soportó humillaciones que ahora, en la distancia de esa silla de hospital, le quemaban la memoria. Pequeñas crueldades, comentarios hirientes disfrazados de bromas, todo lo justificaba en nombre de ese hombre que, según ella creía, la había rescatado del abismo. Él era su salvador, y los salvadores, pensaba ella, tienen derecho a tener defectos. Su rutina diaria se había convertido en un ritual de autosacrificio. Se levantaba antes que él, preparaba su café exactamente como le gustaba, y a menudo cocinaba raciones dobles de comida, sabiendo perfectamente que un tupper iría a parar al apartamento de Elara. A veces, Alexander ni siquiera se molestaba en ocultarlo. A Elara le encantó la lasaña, le decía con una naturalidad que le revolvía el estómago.
Y ella sonreía, una sonrisa tensa y vacía, mientras sentía como algo dentro de ella se encogía un poco más. La casa, que una vez estuvo llena de sus esperanzas y sueños de un futuro juntos, ahora solo era un espacio físico. Sus paredes parecían absorber el silencio, devolviéndolo con un eco opresivo que gritaba soledad y abandono a cada paso que daba. Recordó una noche, hace unos meses, en una cena con los amigos de Alexander. Él había bebido un poco más de la cuenta, y en medio de una conversación, ella escuchó cómo la describía. Isabela es un ángel, de verdad, pero a veces es tan aburrida, tan predecible. Lo dijo con una risa ligera, como si fuera un chiste inofensivo, y los demás rieron con él. Ella, que estaba a solo unos metros, sintió como si le hubieran dado una bofetada. Se quedó paralizada, con la copa de vino a medio camino de sus labios, y fingió no haber oído. Esa noche, en la cama, él ni siquiera se dio cuenta de su silencio. Para él, sus palabras no habían tenido peso, pero para ella, se habían clavado como astillas bajo la piel, recordándole constantemente que su amor, su devoción, era vista como algo monótono y sin interés. Ahora, en el hospital, esa memoria se superponía con la imagen del hombre frenético que corría por el pasillo, el salvador que le susurraba promesas en la oscuridad y el hombre cruel que se burlaba de ella frente a sus amigos eran la misma persona. La luz fluorescente no solo iluminaba el pasillo, sino que también parecía desinfectar sus propios recuerdos, limpiándolos de toda la fantasía que había construido. Por primera vez, lo veía sin el filtro de la gratitud. Veía a un hombre egoísta, un niño asustado de perder su juguete favorito, un actor mediocre en el drama que él mismo había creado. La venda no solo había caído de sus ojos físicos hacía años, sino que, en ese preciso instante, la venda emocional se estaba desintegrando por completo. Pensó en Elara, la chica por la que todo este circo estaba montado. Nunca la había visto como una enemiga, sino más bien como una víctima, igual que ella, aunque de otra manera. Elara era la emoción, la novedad, el caos que Alexander necesitaba para sentirse vivo. Una criatura frágil y dependiente, que alimentaba su complejo de héroe de una forma que Isabela ya no podía. Su sumisión silenciosa ya no era suficiente. Él necesitaba a alguien a quien rescatar activamente, alguien roto a quien poder arreglar una y otra vez. Isabela se dio cuenta de que su matrimonio no se había roto por otra mujer, sino por la necesidad insaciable de Alexander de ser el centro de un universo caótico, un sol oscuro alrededor del cual todo debía girar. Una enfermera se acercó a Alexander y le dijo algo en voz baja. Él asintió, visiblemente más calmado, y su cuerpo pareció relajarse. Por un segundo, sus ojos se cruzaron con los de Isabela a través del pasillo. No había reconocimiento en su mirada, ni una pizca de preocupación por ella. Era la mirada que se le da a un objeto familiar, a una silla o a un perchero, y en ese momento, Isabela no sintió nada, ni dolor, ni tristeza, ni ira, solo un vacío inmenso y helado. Fue la ausencia de sentimiento lo que más la asustó, y a la vez, lo que la hizo sentir extrañamente poderosa. Era la calma que precede a un terremoto, la quietud del agua justo antes de que el dique se rompa. Algo dentro de ella, la última fibra que la mantenía atada a él, se había partido para siempre. Después de lo que pareció una eternidad, Alexander finalmente se alejó de la recepción y caminó hacia ella. Su paso ya no era el de un animal enjaulado, sino el de un hombre que ha evaluado una crisis y ahora tiene un plan de acción. Se sentó a su lado, en la silla naranja contigua, y el plástico se hundió bajo su peso. El espacio entre ellos se sintió como un abismo. Por un momento, él no dijo nada, solo suspiró, un sonido largo y cansado que pretendía ser una muestra de vulnerabilidad. Isabela no se giró para mirarlo, pero podía sentir sus ojos sobre ella, intentando medir su estado de ánimo. Era la misma táctica que usaba siempre que quería pedirle algo que sabía que era inaceptable. Primero creaba una atmósfera de crisis compartida, de estamos juntos en esto. Isabela, comenzó, y su voz era suave, casi un susurro. Elara está fuera de peligro, pero está destrozada. Los médicos dicen que fue un ataque de pánico severo. Ella se enteró de tu embarazo y simplemente colapsó. Hizo una pausa, esperando que ella reaccionara, que dijera algo, pero Isabela permaneció inmóvil, con la vista fija en un punto indefinido del suelo. Entonces,
Él metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó unos papeles doblados. Los extendió hacia ella. He pensado en una solución, algo que calmará a todos. Eran los documentos de una clínica, con una cita ya programada. Una cita para interrumpir un embarazo. El suyo. La frialdad del gesto, la practicidad con la que le entregaba la sentencia de muerte de su última esperanza, era más dolorosa que cualquier grito o insulto. En el instante en que sus dedos rozaron el papel, una ola de frío recorrió el cuerpo de Isabela. Fue una reacción puramente física, visceral. Su visión periférica comenzó a oscurecerse, como si un túnel negro se estuviera cerrando a su alrededor, dejando solo la imagen de la mano de Alexander, sosteniendo esos papeles. Un temblor incontrolable se apoderó de sus piernas, y sintió un nudo tan apretado en la garganta que el aire parecía no pasar. Era como si su cuerpo estuviera experimentando el colapso que su mente se negaba a permitirse. El zumbido del hospital, las voces lejanas, todo se fundió en un ruido blanco y opresivo. Era el peso acumulado de años de humillaciones manifestándose en un colapso silencioso y devastador. Un grito que no emitía sonido. Alexander, interpretando su silencio y su temblor como una señal de dolor por el bebé que iba a perder, suspiró con un aire de condescendencia. Sé que es difícil, mi amor, pero piénsalo. Es lo mejor para todos. El Ara es como una criatura pura, demasiado frágil para este mundo. Necesita que la protejamos. Luego, en un giro que le revolvió las entrañas, él le sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. Tú eres la mejor, Isabela. Siempre lo has sido. Eres fuerte, comprensiva. Sabía que tú lo entenderías. La llamó la mejor, por estar dispuesta a sacrificar un hijo para calmar a su amante. La ironía era tan cruel, tan monstruosa, que por un segundo Isabela pensó que iba a vomitar allí mismo, en el suelo aséptico del hospital. En ese momento, la imagen del Alexander Salvador no solo se desintegró, sino que fue violentamente aniquilada. El joven que le había prometido ser sus ojos en la oscuridad, el hombre cuya mano la había anclado a la realidad, nunca había existido, o quizás sí, pero había sido devorado por este monstruo de egoísmo que ahora se sentaba a su lado, describiendo a su amante como un ser puro mientras le pedía a su esposa que desechara a su hijo como si fuera basura. Vio la verdad con una claridad que dolía físicamente. Su amor no había sido un refugio, sino una jaula. Su gratitud no había sido un lazo, sino una cadena que él había usado para atarla mientras vivía su vida a su antojo. El hombre que amaba era una mentira, y ella había sido la idiota que se la había creído durante años. El embarazo. Qué broma tan cruel del destino. Pensó en el contacto que le había conseguido el certificado falso, en la desesperación que la había llevado a hacerlo. No había sido un acto malicioso para atraparlo, sino un último y patético intento de ver si quedaba algo del hombre del que se había enamorado. Una prueba de fuego. ¿Despertaría en él un instinto protector? ¿Lo haría volver a casa? ¿A su lado? ¿Recordaría las promesas que le había hecho? Era una pregunta lanzada al vacío, y la respuesta había vuelto en la forma de esos papeles para un aborto. No solo no había despertado nada bueno en él, sino que había provocado la reacción más egoísta y calculadora posible. Su última esperanza se había convertido en el arma que él usaba ahora para su humillación final. Lentamente, como si sus brazos pesaran 1 tonelada cada uno, Isabela levantó la mano y tomó los papeles. Sus dedos estaban helados. No lo miró. No dijo una palabra. Simplemente aceptó los documentos y los sostuvo en su regazo. Para Alexander, este gesto fue la confirmación de su victoria. Era la prueba de que ella seguía siendo su esposa sumisa y comprensiva, la mujer que siempre ponía sus necesidades por encima de las suyas. No podía ver que lo que realmente estaba ocurriendo era una rendición de un tipo muy diferente. Isabela no estaba rindiéndose a él, estaba rindiéndose a la verdad. Estaba dejando de luchar por un fantasma. En su silencio, no había aceptación, sino una despedida fría, silenciosa y definitiva. Un suspiro de alivio escapó de los labios de Alexander. El problema estaba resuelto. Le dio una palmada en el hombro, un gesto torpe y paternalista que pretendía ser reconfortante. Sabía que podía contar contigo, murmuró. Luego se levantó, su misión cumplida. Ya no tenía ninguna razón para quedarse a su lado. Se dio la vuelta y caminó de regreso por el pasillo,
en dirección a la habitación donde Elara lo esperaba, dejando a Isabela sola en la silla naranja, con la prueba de su traición en las manos. La imagen de su espalda ancha, alejándose sin mirar atrás, se grabó en la mente de Isabela. Fue la última vez que lo vería como su marido. A partir de ese momento, solo sería el hombre que había destruido su vida. Isabela se quedó allí sentada, sin saber por cuánto tiempo. El papel en sus manos se sentía frágil, casi como si pudiera desintegrarse al tacto. Era un simple folio, con un logo, una dirección y una fecha, pero para ella contenía el peso de todos los años perdidos, de todas las lágrimas no lloradas, de todas las palabras no dichas. El ruido del hospital volvió a ser nítido. El pitido de un monitor, una tos lejana, el chirrido de las ruedas de una camilla. El mundo seguía girando, ajeno a la demolición que acababa de ocurrir dentro de ella. La extraña calma helada que había sentido antes comenzó a transformarse. Ya no era un vacío. Ahora era algo duro, sólido y afilado que se formaba en el centro de su pecho. Era la resolución. Bajó la vista hacia los papeles, pero no leyó las palabras. Su mente ya estaba en otro lugar. La humillación había sido tan profunda, tan absoluta, que había quemado todo el dolor, toda la tristeza, dejando solo cenizas. Y de esas cenizas, una idea comenzó a brotar, clara y precisa. El hombre que le había entregado esos documentos no merecía sus lágrimas, no merecía su pena, no merecía un solo segundo más de su vida. Un pensamiento, uno solo, cortó a través de la niebla de su conmoción con la precisión de un bisturí. No era un pensamiento de venganza, ni de ira. Era un pensamiento práctico, casi administrativo. Se acabó, se dijo a sí misma, no con desesperación, sino con una certeza absoluta, y supo exactamente cuál sería su próximo paso. Con una lentitud deliberada, Isabela se puso de pie. El movimiento fue rígido al principio, como si sus músculos hubieran olvidado cómo obedecerla. Dejó los papeles del aborto sobre la silla naranja, un monumento silencioso a la mujer que había sido hasta hace una hora. No quería llevárselos. No quería tener ninguna prueba física del último insulto de Alexander. Alisó su ropa con las manos y sin mirar una sola vez en dirección a la habitación de Elara ni buscar a su marido con la vista, comenzó a caminar hacia la salida. Cada paso se sentía pesado, pero también increíblemente firme. Estaba saliendo de ese hospital, de ese pasillo que olía a desinfectante y a mentiras, y sentía que estaba dejando atrás una piel vieja y gastada, abandonando a la Isabela sumisa en esa silla de plástico para siempre. El viaje en taxi a casa fue borroso y silencioso. Las luces de la ciudad se deslizaban por la ventanilla, pero ella no las veía. Su mente era un torbellino de pensamientos fríos y ordenados, como si una parte de su cerebro, largamente dormida, hubiera tomado el control. Ya no había espacio para la autocompasión o el dolor. Ahora solo había un plan, una secuencia de acciones que debían ejecutarse. Sostenía su bolso en el regazo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Estaba repasando mentalmente los últimos años, no con nostalgia, sino con la distancia de un forense que examina una escena del crimen. Cada mentira, cada humillación, cada sacrificio inútil, se presentaba ante ella como una prueba irrefutable en el juicio que estaba celebrando dentro de su propia cabeza. Cuando introdujo la llave en la cerradura de la casa, el sonido metálico le pareció extrañamente ajeno. Al entrar, el silencio ya no se sentía opresivo, sino simplemente vacío. La casa, su hogar durante tantos años, de repente parecía un escenario de teatro después de la función. Los muebles, los cuadros, los objetos que habían decorado su vida conyugal, ahora parecían meros accesorios sin alma. Caminó por el salón, pasando los dedos por el lomo de un libro que él le había regalado, sin sentir nada. El hechizo se había roto. Ya no era su santuario, era la jaula, y ella acababa de encontrar la llave. La luz de la tarde entraba por las ventanas, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire, como si la propia casa estuviera empezando a desintegrarse. No dudó ni un segundo. Fue directamente al estudio, tomó su teléfono y buscó un contacto en su agenda. Era el mismo número que había marcado con manos temblorosas semanas atrás para pedir un certificado de embarazo falso. Esta vez, sus dedos estaban firmes. El hombre al otro lado de la línea contestó con una voz cautelosa. «Hola», dijo ella.
y su propia voz sonó clara y fuerte en el silencio de la habitación. «Soy Isabela, la esposa de Alexander. Necesito tu ayuda otra vez». Hubo una pausa. «¿Otro certificado?», preguntó él. «No», respondió ella, con una calma glacial que la sorprendió incluso a sí misma. «Algo diferente. Quiero que me ayudes a conseguir una fecha para el divorcio. Lo más rápido posible». Colgó el teléfono y se quedó de pie en medio del estudio. El eco de sus propias palabras todavía parecía flotar en el aire. Y entonces, una sensación la invadió, una que no había sentido en casi una década. Era alivio, un alivio tan profundo y abrumador que tuvo que apoyarse en el escritorio para no caerse. El nudo en su garganta, el que la había estado ahogando en el hospital, se disolvió por completo. Tomó una bocanada de aire, una de verdad, sintiendo cómo llenaba sus pulmones hasta el fondo. No era felicidad, no todavía. Era algo más primario, la sensación de una prisionera que, después de años en la oscuridad, finalmente siente el sol en su piel. El primer y más importante paso hacia su libertad ya estaba dado. Con la mente ahora despejada de la niebla del amor y la gratitud, otros recuerdos, más oscuros y venenosos, comenzaron a aflorar. Recordó la vez que encontró una conversación en el portátil de Alexander. Él y su grupo de amigos estaban compartiendo fotos íntimas de ella, fotos que ella le había enviado en momentos de confianza y amor, ahora convertidas en objeto de burla y comentario entre extraños. En ese momento, ella había cerrado el portátil de golpe, sintiendo una vergüenza tan profunda que la había paralizado, y nunca se había atrevido a confrontarlo. Había enterrado esa herida bajo tantas otras, pero ahora resurgía, fresca y sangrante, alimentando su resolución. No solo la había engañado, la había violado en su intimidad de la manera más vil. Su siguiente movimiento fue puramente práctico. Subió al dormitorio, la habitación que había compartido con un extraño, y sacó una maleta del armario. No la llenó de forma indiscriminada. Fue selectiva, casi quirúrgica. Cogió su ropa, la que había comprado ella misma, no la que él le había regalado. Tomó los pocos libros que eran realmente suyos, las joyas que había heredado de su madre. Dejó atrás todo lo que la conectaba con él, los regalos de aniversario, los álbumes de fotos, la ropa que él decía que le gustaba. Cada objeto que dejaba era un ancla que cortaba. No era una huida dramática, era una evacuación silenciosa y metódica de una vida que ya no le pertenecía. Estaba despojándose de su identidad como la esposa de Alexander. Con la maleta a su lado, bajó las escaleras por última vez. Se detuvo en la puerta principal y echó un último vistazo al interior de la casa. No sintió tristeza, ni nostalgia, solo una inmensa lejanía, como si estuviera mirando la fotografía de un lugar en el que había estado hacía mucho tiempo. Abrió la puerta, salió y la cerró detrás de ella. El suave clic de la cerradura fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Fue el sonido de un punto y final, el punto final de un capítulo terrible de su vida. Se quedó un segundo en el porche, respirando el aire fresco del atardecer, antes de girarse y caminar hacia su coche sin volver la vista atrás ni una sola vez. Condujo por calles que conocía de memoria hasta llegar a un barrio tranquilo y arbolado. Se detuvo frente a una pequeña casa, la que había sido de su madre. Hacía años que no entraba allí, manteniéndola cerrada como un mausoleo de su pasado. Sacó una vieja llave de su bolso y abrió la puerta. Un olor a polvo y a recuerdos la recibió. A pesar del abandono, el lugar se sentía más como un hogar que la casa impecable que acababa de dejar. Este era su santuario, el único lugar en el mundo que era verdaderamente suyo, un refugio de su identidad antes de Alexander, antes de la oscuridad. Era el punto de partida para reconstruirse a sí misma, ladrillo a ladrillo, desde los cimientos. Esa primera noche, no deshizo la maleta. Simplemente se sentó en un viejo sillón cubierto con una sábana blanca, en medio del salón silencioso. La jornada había sido un cataclismo emocional, una demolición completa de su realidad. Cualquier otra persona estaría llorando, gritando, rota en pedazos. Pero Isabela solo sentía una calma agotada y una extraña sensación de paz. Estaba sola, en una casa vacía y polvorienta, pero por primera vez en una década no se sentía sola. Se sentía a salvo de él. La guerra por su libertad apenas comenzaba, lo sabía, pero la batalla más importante, la que se libraba dentro de su propia mente,
Ya la había ganado. Y eso era todo lo que importaba. Pasaron 2 días de un silencio casi sagrado en la casa de su madre. 2 días en los que Isabela se dedicó a tareas sencillas: limpiar el polvo, abrir las ventanas para que corriera el aire, ordenar viejos libros. Eran actos meditativos que la anclaban a su nueva realidad. Sabía que el silencio no duraría, y no lo hizo. En la tarde del tercer día, su teléfono, que había permanecido mudo hasta entonces, comenzó a vibrar sobre una mesita de madera. El nombre de Alexander brillaba en la pantalla. Por un instante, su corazón dio un vuelco, un eco del viejo miedo condicionado, pero respiró hondo. Dejó que la vibración continuara hasta que se detuvo. No iba a responder a su primera llamada. Era una pequeña declaración de independencia, pero se sintió monumental. Como era de esperar, él volvió a llamar, esta vez de inmediato. Isabela sabía que si no contestaba, sería capaz de presentarse allí, y aún no estaba lista para verlo. Deslizó el dedo por la pantalla y se llevó el teléfono a la oreja. ¿Dónde diablos estás, Isabela?, fue lo primero que escuchó. No era una pregunta cargada de preocupación, sino una orden. He vuelto a casa y no estás. Tus cosas no están. ¿Qué es este juego? El Ara está muy inestable. Te necesito aquí. Su voz era una mezcla de irritación y una incredulidad arrogante, la de un rey que descubre que uno de sus súbditos ha abandonado su puesto sin permiso. No había ni un ápice de remordimiento o curiosidad por su bienestar. Su ausencia era, como siempre, un problema logístico para él. Isabela caminó hacia la ventana que daba al jardín trasero, observando las malas hierbas que habían crecido sin control. «No voy a volver, Alexander», dijo, y las palabras salieron con una firmeza que la enorgulleció. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. «He contactado a un abogado. Quiero el divorcio». Pudo casi oír el engranaje en la mente de Alexander, procesando una información que simplemente no encajaba en su visión del mundo. ¿Un abogado? ¿De qué estás hablando? ¿Es por el Ara? Ya te dije que lo solucionaría. Deja de ser tan dramática. La condescendencia en su voz, el intento de minimizar su decisión a un simple berrinche, solo sirvió para solidificar el muro de acero que se estaba construyendo alrededor de su corazón. Cuando se dio cuenta de que su tono autoritario no funcionaba, cambió de táctica. Su voz se volvió lastimera, manipuladora. «Bella, por favor, no hagas esto. ¿Qué harás sin mí? Yo te salvé. ¿Lo olvidas? Te saqué de la oscuridad. Me debes todo lo que eres. No sobrevivirás ahí fuera sola. Eres demasiado frágil». Eran las mismas palabras que una vez la habían hecho sentir segura y protegida, las que habían forjado sus cadenas de gratitud, pero ahora las escuchaba por lo que realmente eran: un veneno, un hechizo diseñado para mantenerla pequeña y dependiente. «No te debo nada, Alexander», respondió ella, con la voz tranquila. «Y no soy frágil». Y antes de que él pudiera responder, colgó. El clic final fue liberador. Los días siguientes fueron un borrón de trámites y conversaciones con su nuevo abogado. Una tarde, mientras revisaba su correo electrónico, vio un mensaje de un remitente que no reconoció al instante. Sebastián. Era uno de los amigos más antiguos de Alexander, un hombre callado y algo torpe que siempre parecía estar en un segundo plano, observando todo desde la distancia. Isabela nunca le había prestado mucha atención. El correo era breve. «Isabela, me enteré de lo del divorcio. Lo siento mucho. Hay cosas que deberías saber, cosas que Alexander nunca te contó sobre el pasado. Si estás dispuesta a escuchar, me gustaría hablar contigo». Su primer instinto fue borrar el mensaje. No quería más drama, pero una extraña curiosidad, una necesidad de entender la verdad completa de su vida, la detuvo. Acordaron encontrarse en una pequeña cafetería en una parte de la ciudad que ninguno de los dos frecuentaba. Sebastián llegó primero. Se veía mayor de lo que ella recordaba, con una tristeza perpetua en la mirada. Cuando ella se sentó, él apenas podía mirarla a los ojos. «Gracias por venir», murmuró. «Sé que esto es raro». Pidieron café y se sentaron en un silencio incómodo durante unos minutos. «Alexander, él construye sus propias verdades, Isabela», dijo finalmente, con la voz baja, «y te hizo vivir en una de ellas durante mucho tiempo. Me siento cómplice por mi silencio, y tengo que arreglarlo». Isabela simplemente asintió, su corazón latiendo con una mezcla de pavor y anticipación. Se preparó para lo que venía. «¿Recuerdas cuando te quedaste ciega?»,
comenzó Sebastián, y la pregunta la golpeó. Alexander estuvo allí, sí. Le encantaba contarles a todos cómo te estaba cuidando, cómo era tu roca. Pero la mayor parte del tiempo, él estaba fuera, con amigos, viviendo su vida. Era yo quien pasaba las tardes en tu habitación. Te leía en voz alta durante horas porque el silencio te aterrorizaba. Era yo quien hablaba con las enfermeras para asegurarme de que comieras, porque te negabas a hacerlo. Alexander aparecía para las fotos, para los momentos dramáticos. El trabajo sucio, el de verdad, lo hacía yo, en secreto, porque él me lo pedía, para mantener su imagen de héroe. Isabela lo miraba, atónita, mientras las piezas de su memoria comenzaban a reconfigurarse dolorosamente. Recordaba vagamente una voz tranquila leyéndole, pero siempre había asumido que era Alexander en uno de sus momentos más calmados. Hay más, continuó Sebastián, como si necesitara sacar todo el veneno de una vez. El abogado que llevó el caso del asesinato de tu madre, el mejor de la ciudad. Alexander se jactó durante años de haberlo encontrado y pagado, de no haber escatimado en gastos por ti. Hizo una pausa y tragó saliva. Isabela, yo lo contraté, yo lo pagué, con el dinero de una herencia que acababa de recibir. Alexander dijo que era demasiado caro, que no valía la pena. Yo lo hice a sus espaldas y le dejé llevarse todo el crédito. El mundo de Isabela se inclinó sobre su eje. Cada pilar que sostenía la historia de su vida se estaba derrumbando en tiempo real. Y entonces, Sebastián le asestó el golpe final. ¿Recuerdas una noche que tuviste una pesadilla terrible? Estabas gritando y agitándote en la cama. Cuando intenté calmarte, te asustaste y me arañaste el brazo, muy fuerte. Isabela asintió. Recordaba ese momento con una vergüenza terrible. Alexander le había mostrado el feo arañazo al día siguiente, diciéndole con una sonrisa triste: «No te preocupes, mi amor. Son solo cicatrices de batalla. Te protegeré incluso de ti misma». Sebastián la miró fijamente a los ojos, con una tristeza infinita, y lentamente se subió la manga de su camisa. Allí, en su antebrazo, había una cicatriz blanca y fina. La misma cicatriz. Isabela se quedó sin aliento. Miró la cicatriz en el brazo de Sebastián, y luego el rostro del hombre que se sentaba frente a ella. Todo era una mentira, la mentira más elaborada y cruel imaginable. Su salvador no solo era un fraude, sino que le había robado el mérito al verdadero héroe de su historia, que había permanecido en silencio en las sombras durante todos estos años. El dolor de la revelación era inmenso, pero debajo de él, algo más comenzaba a crecer, una gratitud abrumadora y pura. Las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos, pero no eran de tristeza por la traición de Alexander, eran por el sacrificio silencioso de Sebastián. El hombre que realmente había sido sus ojos en la oscuridad estaba sentado justo delante de ella. Isabela se quedó mirando la cicatriz en el brazo de Sebastián, un mapa pálido de una década de engaños. El ruido de la cafetería, el tintineo de las tazas y las conversaciones ajenas se desvaneció por completo. Solo existían ella, Sebastián, y la abrumadora verdad que flotaba entre ellos. Levantó la vista de la cicatriz y lo miró a los ojos, y la pregunta que ardía en su interior salió en un susurro ronco. ¿Por qué? ¿Por qué nunca dijiste nada, Sebastián? ¿Por qué dejaste que construyera toda mi vida sobre una mentira? No había acusación en su voz, solo una necesidad desesperada de entender. Necesitaba comprender cómo el hombre que la había cuidado tan profundamente también había sido cómplice de su mayor engaño. Sebastián bajó la mirada hacia su taza de café, como si la respuesta estuviera escrita en el fondo. «Porque tenía miedo», admitió, y la honestidad en su voz fue demoledora. «Conozco a Alexander desde que éramos niños. Siempre ha sido así. Encantador por fuera, pero increíblemente volátil y posesivo por dentro. Cuando te vi con él, vi lo mucho que lo adorabas, lo mucho que creías en él. Pensé que si te decía la verdad, si rompía esa imagen, él te haría la vida imposible. Creí que te estaba protegiendo al quedarme en silencio, al dejar que él fuera el héroe. Pensé que mientras estuvieras a salvo, no importaba quién se llevara el crédito. Fue una decisión cobarde. Lo sé ahora, y lo he lamentado cada día desde entonces». Su confesión no borró el dolor de los años perdidos, pero sí abrió una puerta a la comprensión. Por primera vez, Isabela estaba teniendo una conversación honesta sobre su propio pasado. No había manipulación, ni egos que proteger. Solo la cruda y dolorosa verdad. Mientras Sebastián hablaba,
Ella no veía a un cómplice, sino a otro prisionero del carisma tóxico de Alexander, un hombre bueno que había tomado una mala decisión por las razones equivocadas. La barrera de extrañeza que siempre había existido entre ellos se disolvió en esa cafetería, reemplazada por un hilo invisible de experiencia compartida. Ambos habían vivido a la sombra de Alexander, y en esa verdad compartida encontraron un inesperado punto de conexión. En los días que siguieron, Sebastián no desapareció. Se convirtió en una presencia silenciosa y constante. Le enviaba un mensaje por la mañana para asegurarse de que estaba bien. Un día, apareció en la puerta de la casa de su madre con una caja de herramientas, diciendo que había recordado que el grifo de la cocina siempre goteaba. Pasó la tarde arreglando pequeñas cosas en la casa, una bisagra chirriante, una ventana que no cerraba bien. No eran grandes gestos, no eran promesas dramáticas, eran pequeños actos de cuidado, prácticos y reales. Cada clavo que martillaba, cada tornillo que apretaba, parecía estar reparando simbólicamente las grietas de la propia vida de Isabela. Estaba construyendo confianza, no con palabras, sino con hechos. Mientras tanto, Alexander, al darse cuenta de que había perdido el control, comenzó a desmoronarse. Su estrategia cambió de la ira a la súplica desesperada, y luego de vuelta a la amenaza. Dejaba largos mensajes de voz en el teléfono de Isabela, su voz quebrándose a veces. «Bella, por favor, vuelve a casa. Este lugar está vacío sin ti. Recuerdo cuando te traje aquí por primera vez, después del hospital. Te prometí que siempre te cuidaría». Luego, en el siguiente mensaje, su tono se volvía gélido. «No creas que puedes hacer esto. La mitad de todo lo que tienes es gracias a mí. Te dejaré en la calle. No eres nada sin mi nombre». Era el ciclo de abuso en pleno apogeo. Pero ahora, por primera vez, Isabela lo escuchaba desde fuera de la jaula. Escuchaba sus mensajes no con miedo, sino con una especie de lástima clínica. El hombre todopoderoso que había dominado su vida se revelaba ahora como un niño asustado y patético, usando las únicas herramientas que conocía, la manipulación y el miedo. Ya no tenían poder sobre ella. Después de escuchar un mensaje particularmente vil, en el que la insultaba y luego le rogaba perdón en la misma frase, Isabela tomó su teléfono y con un movimiento tranquilo y decidido, bloqueó su número. El silencio que siguió fue absoluto. Fue un acto de autoafirmación, de trazar una frontera digital y emocional que él ya no podría cruzar. Se estaba convirtiendo en la guardiana de su propia paz. Una tarde, mientras ordenaban una caja de viejas fotografías en el salón, Isabela encontró una foto de su madre, joven y sonriente. La vista de la imagen la golpeó con una ola de dolor fresco. Le contó a Sebastián sobre ella, no solo sobre su muerte, sino sobre su vida, su risa, las cosas que le había enseñado. Habló durante casi una hora, desahogando miedos y penas que había mantenido encerrados durante años. Sebastián no dijo mucho. Simplemente se sentó a su lado y la escuchó. Su presencia era un ancla de calma en su tormenta emocional. En ese momento de vulnerabilidad compartida, bajo la luz polvorienta del salón, su vínculo se profundizó, pasando de la camaradería a una intimidad genuina y protectora. Más tarde esa misma noche, mientras se despedía en la puerta, Isabela lo detuvo. «Sebastián», dijo en voz baja, ¿Puedo verla otra vez?» Él supo de inmediato a qué se refería. Sin una palabra, se subió la manga y le mostró de nuevo su antebrazo. Esta vez, ella extendió la mano y con la punta de los dedos trazó la línea pálida y delgada de la cicatriz. La piel era suave, curada, pero la historia que contaba era imborrable. Tocarla fue como tocar la verdad. Fue el cierre de un círculo, la confirmación física de que su gratitud había estado dirigida a la persona equivocada todo este tiempo. El contacto fue breve, pero en ese simple gesto se transfirió una década de historia y se solidificó un nuevo comienzo. Las noticias del frente legal no eran sorprendentes. El abogado de Isabela le informó de que Alexander se negaba a llegar a un acuerdo. Estaba impugnando todo, reclamando bienes que no le pertenecían, intentando arrastrar el proceso indefinidamente para castigarla. Unos meses antes, esta noticia la habría aterrorizado, la habría hecho dudar. Ahora, la recibió con una calma estoica. «Está bien», le dijo a su abogado. «Lucharemos. No tengo prisa». Sabía que las tácticas de Alexander eran las de un matón acorralado. Ya no le tenía miedo.
Con la verdad de su lado y el apoyo incondicional de Sebastián, se sentía preparada para cualquier batalla burocrática que él quisiera librar. Era solo ruido, y ella estaba aprendiendo a desconectarlo. Un fin de semana, Sebastián la ayudó a trabajar en el jardín abandonado de su madre. Pasaron horas arrancando malas hierbas, podando rosales descuidados y preparando la tierra para plantar nuevas flores. Mientras trabajaban codo con codo bajo el sol, cubiertos de tierra, Isabela se encontró riendo, una risa genuina y ligera que no había escuchado salir de sus propios labios en años. El simple acto de cuidar la tierra, de traer vida de nuevo a un lugar que había estado muerto, era un reflejo perfecto de su propia resurrección. Miró a Sebastián, que le sonreía desde el otro lado del jardín, y sintió una punzada de esperanza tan brillante y cálida como el sol de la tarde. Estaba plantando, por fin, las raíces de su propia vida. La batalla legal se prolongó durante meses, tal como Alexander había pretendido. Fue una guerra de desgaste, diseñada para agotarla financiera y emocionalmente, pero algo en él no había contado con la nueva fortaleza de Isabela. Ella no cedió a ninguna de sus tácticas de intimidación. Con el apoyo constante de Sebastián, que la acompañaba a cada reunión con el abogado, y con sus propios ahorros, resistió cada embate. El punto de inflexión llegó cuando su abogado presentó como prueba los mensajes en los que Alexander se jactaba con sus amigos de las fotos íntimas de Isabela. Ante la amenaza de un escándalo público que destruiría su preciada imagen, Alexander se derrumbó. De la noche a la mañana, aceptó firmar todos los papeles, concediéndole a Isabela todo lo que ella pedía. Una noche, semanas después de que todo estuviera legalmente resuelto, el teléfono de Isabela sonó. Era un número desconocido. Dudó, pero una corazonada le dijo que debía contestar. Era él. Su voz era irreconocible, despojada de toda su arrogancia. Era el susurro tembloroso de un hombre roto. «Bella», dijo, y el apodo sonó hueco y patético. «Lo he perdido todo. El ara me dejó. Dijo que yo era un monstruo. Tenía razón. Te perdí a ti. Eres lo único que importaba. Cometí un error. El peor error de mi vida. Por favor, solo dime que hay una oportunidad». Era la confesión que ella había anhelado escuchar durante años, pero ahora que llegaba, no sentía nada más que un vacío. Isabela se quedó en silencio por un momento, escuchando su respiración entrecortada al otro lado de la línea. No sentía rabia, no sentía el deseo de gritarle, de enumerar cada una de sus traiciones. Hacerlo sería darle una importancia que ya no tenía. Él ya no era el villano de su historia, se había convertido en un personaje secundario, irrelevante. Miró a través de la ventana de su sala, hacia el jardín ahora cuidado, y sintió una profunda paz. «Espero que encuentres ayuda, Alexander», dijo finalmente, su voz suave pero increíblemente firme, sin una pizca de odio o de amor. «Adiós». Y antes de que él pudiera responder, terminó la llamada y volvió a bloquear el número. Era su última palabra, el punto final definitivo. La relación con Sebastián había florecido de forma natural y silenciosa, como las flores en su jardín. No hubo una gran declaración de amor, ni un momento de pasión arrebatada. Su amor se construyó en los pequeños gestos, en la forma en que él le traía café por la mañana sin que ella lo pidiera, en las conversaciones que duraban hasta tarde en la noche, en el entendimiento mutuo que pasaba entre ellos sin necesidad de palabras. Un día, mientras estaban sentados en el porche, viendo llover, ella sintió un escalofrío. Sin pensarlo, él tomó su mano y la entrelazó con la suya. El contacto fue cálido, seguro, y se sintió como llegar a casa. No necesitaban decir nada. En ese simple gesto, se prometieron un futuro. Una noche, Isabela tuvo un sueño. Estaba de nuevo en la escena de la muerte de su madre, un recuerdo que siempre la había atormentado con imágenes borrosas y un terror paralizante. Vio el color rojo de la sangre, un color que durante años la había perseguido en sus pesadillas. Pero esta vez, algo era diferente. En el sueño, Sebastián estaba a su lado, sosteniendo su mano con firmeza. Su presencia no borraba el horror del pasado, pero actuaba como un escudo, impidiendo que el trauma la consumiera. Se despertó no con un grito ahogado, sino con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Eran lágrimas de liberación. La herida más profunda de su alma, aunque siempre estaría allí, finalmente estaba empezando a cicatrizar. Pasó casi un año. El divorcio era un recuerdo lejano, un documento archivado en una caja.
La casa que había compartido con Alexander fue vendida, cortando el último lazo físico con su vida anterior. En la casa de su madre, ahora su hogar, la vida florecía por todas partes. El jardín, que había sido un yermo de malas hierbas, era ahora un tapiz de colores vibrantes. Las glicinias que habían plantado juntos colgaban en cascadas púrpuras sobre el porche, llenando el aire con su dulce perfume. Isabela había vuelto a pintar, llenando lienzos con los colores brillantes que ahora veía en el mundo. Había encontrado la paz, no en el olvido, sino en la reconstrucción. Era una tarde de primavera perfecta. Isabela y Sebastián paseaban por un parque cercano, de la mano, hablando de planes sencillos para el futuro. El sol se filtraba a través de las hojas de los árboles y el sonido de las risas de los niños llenaba el aire. Era una escena de una normalidad casi abrumadora, una felicidad tranquila que Isabela atesoraba más que nada. Y entonces lo vio. Al otro lado de un pequeño puente estaba Alexander. Parecía una versión demacrada de sí mismo, con la ropa arrugada y una barba de varios días. Sus ojos, antes llenos de un fuego arrogante, ahora estaban hundidos y vacíos, y la estaba mirando. En el momento en que sus miradas se cruzaron, fue como si algo dentro de él se rompiera. La visión de ella, serena, feliz, de la mano de otro hombre, del hombre que siempre había sido su sombra silenciosa, fue demasiado para él. «¡Isabela!», gritó, y su voz fue un graznido desesperado que hizo que varias personas se giraran a mirar. Comenzó a caminar hacia ellos, tropezando, y entonces, como si sus piernas no pudieran sostener el peso de su miseria, cayó de rodillas en medio del césped. «No me dejes. Te amo. Por favor, Isabela, te necesito». Sus gritos se convirtieron en sollozos desgarradores, un espectáculo público de la desintegración de un hombre que lo había tenido todo y lo había destruido por su propio ego. Isabela se detuvo y lo miró. Miró al hombre que se arrodillaba y gritaba su nombre, el hombre que había sido su mundo entero, su salvador y su carcelero, y no sintió nada, ni una pizca de satisfacción, ni un eco de ira, ni siquiera compasión. Era como ver a un extraño tener un colapso. Era ruido y furia que ya no le pertenecían. Sebastián apretó su mano, un gesto protector, listo para interponerse si era necesario, pero ella simplemente negó con la cabeza, una señal de que no hacía falta. Sin decir una palabra, sin dirigirle una última mirada, se dio la vuelta y junto a Sebastián continuó su camino, alejándose del caos que él representaba. Mientras se alejaban, los gritos de Alexander se fueron apagando, convirtiéndose en un ruido de fondo indistinguible del resto de los sonidos del parque. Isabela no miró hacia atrás. Mantuvo la vista al frente, en el camino que se abría ante ella, en la mano de Sebastián que sostenía la suya, en el sol que brillaba sobre las glicinias que florecían en la distancia. Su victoria no fue un estallido de venganza, sino este silencio, la paz de poder marcharse. La puerta de su pasado no se cerró con un portazo, sino con el clic suave y casi imperceptible de una vida que, después de un largo y oscuro desvío, finalmente había encontrado el camino a casa.